Las 8:03. Buenos días, chicos, chicas. Buenos días, Inge. Inge, le quería molestar con algo. Antes que empecemos la clase, tal vez puede ayudar resolviendo un ejercicio de la página 46. De la página 46, déjenme lo busco el libro, ¿ya? Inge, ya le digo el número de ejercicio. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, buenos días. Buenos días. Esperemos que acaben de conectarse para empezar recién esta noche. Justo el ejercicio 65. Buen día, profe. Déjenme un segundito de nuevo. Tengo que buscar el texto primero. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Todavía faltan, esperémosles un minutito más. Por eso déjenme buscar el libro, el ejercicio que me dice. ¿De qué página me decía el ejercicio la compañera? De la página 46, el ejercicio 65. Cinco. Sí, el 65. Factor común es ese. Así que era más complejo. Listo, lo que pasa es que ahorita, verá, quedemos en algo. Hagámosle al final de la clase, ¿le parece? Lo que pasa es que ahorita estoy con el teléfono descargado y por eso todavía no les he Listo, Inge, no hay problema. Ya, iba a aprovechar para dar primero teoría y después tener la clase por medio de la pizarra, y porque necesitábamos primero abordar la parte teórica. Entonces voy a anotar igual el ejercicio en un cuadernito para después hacerlo. Hágame acuerdo unos 20 minutos antes de que se termine la clase. Sí. Ya, Inge. Lo voy a sacar aparte igual el ejercicio. Entonces, factor común polinomio. Porque igual, aunque tenga las potencias a la cuarta y a la tercera. Sí. Ya, igual les voy a explicar porque sí les decía, se debe sacar el factor común con su menor exponente. Ah, ya. Ok. Pero igual hágame acuerdo antes de finalizar la clase. No sé si hay algún otro ejercicio que alguien más necesite aclaración para de una vez anotarlo y al final de la clase ver, para ver cuántos minutos necesitamos al final. No sé si algún otro compañero o compañera tenga alguna duda en algún otro ejercicio. Sí, profe, de la página 29, el ejercicio 52. 29. A ver, para sacarlos de una vez aparte y al final resolverlos. 29 me dijo, ¿no?
Sí, profe. Cincuenta y dos. Ya. X elevado a la A más B elevado al cuadrado por Y A más B elevado al cuadrado sobre X Y 2A menos. Ya. Listo. No sé si alguien más tenga otro de una vez para yo sacar aparte y ver cuánto tiempo vamos a necesitar antes de la clase al final. ¿Alguna otra duda? Si no, me quedaría solo con esos dos. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. No, nadie más tiene dudas entonces. Asumo. Sí, profe. Ya. La compañera que tengo que dejarle, ¿cierto? Grabar, ¿dónde está? ¿Dónde está? Listo. Empecemos entonces. Ya son las 8:10. Ya, al final vamos a revisar estos dos ejercicios en donde dos compañeras o dos personas nos han pedido que se los resuelva, sí, para ver qué dificultades encontramos en ellos y capaz igual les sirve a todos para aclarar dudas. Hoy día vamos a ver un nuevo tema que son las reglas, las razones, las proporciones y las reglas de tres. ¿Por qué estos tres temas los hemos puesto juntos? Porque los tres temas se relacionan. ¿Sí? No sé si alguien me cierra el chat. Ya. Por favor, ayúdenme registrándose igual en el chat para tener en cuenta que estuvieron en clase. ¿Ya? Entonces vamos a empezar primero con el tema de las razones. ¿Sí? Una razón va a ser una relación entre dos números. ¿Sí? Una relación que se va a definir por medio de un cociente de un número o de una expresión algebraica por la otra. Cuando digo eso, cuando hablo de cociente estoy hablando de división. Es decir, las razones se van a presentar como divisiones. Por lo tanto, nosotros podemos establecer una razón, por ejemplo, entre los números A y B, mediante una fracción A sobre B. ¿Sí? Como tenemos aquí, mediante la fracción A sobre B. Esta viene a ser una razón, ¿sí? Y está relacionando tanto A como B. Si esto lo ponemos, como decimos, entre dos números, si lo pusiéramos con números, podría ser, a ver, ya, una razón podría ser, por ejemplo, 5 sobre 7, ¿sí? Y esta viene a constituir una razón. Ahora las razones se deben leer con la siguiente palabrita, o bueno, con las siguientes palabritas claves que ustedes ven ahí. Entonces esto se lee A es a B. En este caso sería 5 es a 7. Si quiero generar otra razón, podría decir 3 es a 2, etcétera, etcétera. Y estamos viendo que ahí hay una relación entre el numerador y el denominador de esta fracción. Por otro lado, estas razones también se pueden escribir como ustedes ven aquí, A, dos puntitos B, y también se va a leer tal cual una razón. Esto también se lee como A es a B, es decir, 5 es a 7, yo lo podría escribir como 5, dos puntitos, 7. Y también se va a leer 5 es a 7. Primero, eso sería como para entender lo que sigue de la. Ahora, cuando nosotros tenemos cantidades enormes, cantidades grandes,
Cuando queremos encontrar una razón, lo que hacemos es buscar simplificar los numeradores y denominadores de esta división o de esta razón al máximo. Simplificar es decir, saco la mitad, saco la tercera, saco la cuarta, depende de lo que usted necesite ir sacando. Y una vez que estos elementos están simplificados al máximo, yo puedo ya establecer un valor de la razón. Ahora yo puedo expresar la respuesta de una razón, sea con un fraccionario, si es el caso. Por ejemplo, esta de 5 es a 7, nos va a dar, un número decimal, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, la razón que está acá abajo, de ejemplo, 10 y 2, me dice la razón entre 10 y 2. Entonces yo debería poner 10 es a 2. Si yo simplifico, ¿no es cierto?, numeradores y denominadores, saco la quinta de 10, perdón, la mitad de 10 es 5, la mitad 1. Y me quedará el valor de la razón, o la respuesta de la razón, me queda 5. Entonces lo que deben buscar siempre es simplificar al máximo y después se puede realizar un cálculo, digamos, si no pasa que se convierte en entero, pueden ustedes hacer una división y sacar fraccionarios. Ya por otro lado, hay otro término que se relaciona de alguna manera con las razones, que es la proporción. ¿Sí? La proporción, en cambio, viene a ser la igualdad entre dos razones. Es decir, yo puedo comparar la razón A es a B y la razón C es a D. Y vamos a decir que estas dos se encuentran en proporción una vez que yo tenga lo siguiente. Voy a decir A es a B, ¿no es cierto? Esta sería mi razón 1. Y el igual, aquí pongo un igual, como C es a D. Y puedo generar una proporción entre estas dos razones. Y se leen, como les estaba diciendo, A es a B, como se lee la proporción, y el igual se lee como C es a D. ¿Sí? Y vamos a relacionar, de alguna manera, estas dos razones. ¿Ya? Ahora estas razones también se las puede tener expresadas de la siguiente manera. Cuando vimos divisiones, vimos esto también. Entonces estamos haciendo como una especie de aplicación y de repaso. ¿Sí? Yo también esta relación, esta proporción, perdón, que tengo aquí, la puedo expresar de esta manera. Como A es a B, A es a B, como C es a D. ¿Sí ven? Y tengo una división de divisiones, de alguna forma, que es lo que ya hemos visto. Ahora, para yo poder resolver esta proporción, en este caso, lo que vamos a hacer es multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Es decir, yo tendría como extremos la A y la D, y los medios vienen a ser la B y la C. Si yo me fijo en este lado, lo mismo. La A que tengo aquí, yo la voy a llamar extremo, y a la D que tengo acá también se denomina extremo. ¿Sí? Es por esta razón, porque las puedo representar así. Mientras que la B y la C vienen a ser los medios de mi proporción. Si yo quiero resolver, simplemente multiplico extremo con extremo, medios con medios. Siempre recuerden, se debe simplificar al máximo, ¿sí? Ahora lo que nos dice acá, toda proporción al final es el producto de los extremos y este va a ser igual al producto de los medios. Es decir, A por D es igual a B por C. Simplemente esto que estaba dividiendo pasa a multiplicar, ¿sí? La D pasa a multiplicar y la B que está dividiendo acá pasa a multiplicar con la C y ahí me queda. Que siempre A por D va a ser igual a B por C. Es decir, la multiplicación de los extremos va a ser igual a la multiplicación de los medios. Sí, ahora esto estamos viendo previo porque en la práctica a veces se presentan este tipo de situaciones. Cuando la cantidad o la magnitud
de alguna medida que nosotros estemos tomando dependa de la otra. En esos casos nosotros vamos a aplicar el tema de proporcionalidades. ¿Sí? En ese sentido nosotros vamos a tener dos tipos de proporcionalidades. Por un lado están las proporcionalidades directas y por otro lado están las proporcionales indirectas. Estas a su vez, ya vamos a ver, se relacionan con las reglas de 3. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros de proporcionalidades directas, estamos hablando de cuando dos magnitudes están relacionadas de tal modo que los valores de ellas se obtienen multiplicando por un mismo número los valores correspondientes en la otra. Es decir, se dice aquí que son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Ya en términos de variables. Déjenme poner con negro lo más importante. ¿Qué quiere decir eso en términos de variables? Digamos que yo tengo una variable X y una variable Y. ¿Sí? Entonces vamos a relacionar, digamos, de alguna forma esto de una forma directa. ¿Qué quiere decir que sea directa? Que si X aumenta, Y también va a aumentar. Entonces, en este caso, estas dos variables o estos dos valores van a tener una relación directa cuando la una aumenta y la otra también aumenta. ¿Sí? Entonces ahí yo voy a decir, tengo una relación directa y por lo tanto yo puedo generar proporciones directas. Y vamos a decir que son directamente proporcionales justamente por eso. Si la una aumenta, la otra aumenta. Y claro, el aumento de Y va a depender del aumento de X. Si mientras la una aumenta y la otra aumenta, entonces hay una dependencia de la una de la otra, por lo tanto vamos a decir que es una proporción directa. O puede pasar lo contrario, ¿no es cierto? Que si X disminuye, Y también va a disminuir. También en este caso van a estar relacionadas de manera directa. ¿Sí? Porque van a ir siempre en el mismo sentido. Aquí nos ponen un ejemplo. ¿Sí? Los metros de tela, dice, los metros de tela, el costo del corte de la tela se obtiene multiplicando la longitud del corte por el metro, que es $10. A ver, si yo pongo esto en otras palabras, por ejemplo, yo aquí voy a decir que mi variable 1 es la tela, los metros de tela, ¿no es cierto? Metros de tela. Y mi otra variable va a ser el precio. Entonces yo digo, si vendo un metro me cuesta $10, ¿no es cierto? Eso nos dice aquí que vamos a vender un metro de tela a $10. Ahora, si yo quiero vender 2 metros, ¿no es cierto?, de tela, ¿cuánto me costaría esto? $20, ¿no es cierto? Multiplico 2 por 10. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí entre estas dos variables, que la una es metros de tela y la otra es precio, si la cantidad de tela que voy a vender aumenta, su precio aumenta. Por lo tanto, aquí hay una relación directa. O si yo quiero decir, voy a vender 3 metros de tela, 3 por 10 serían 30. Por lo tanto, si la una variable aumenta, la otra también aumenta. Es decir, aquí estas dos variables, metros de tela y precio, se están relacionando de manera directa. Por lo tanto, en este caso, nosotros podemos generar proporciones directamente proporcionales, valga la redundancia. ¿Sí? Y como ustedes ven, el valor o la variación de la segunda variable, que es el precio, va a depender de cómo vaya variando la cantidad de tela que yo vendo. Entonces, estas dos variables, primero, tienen una dependencia la una de la otra, es decir, el precio depende de la cantidad de tela que venda. Y por otro lado, se relacionan directamente porque mientras aumenta la cantidad de tela que yo voy a vender, el precio
de lo que estoy vendiendo también va a irse incrementando. ¿Se entendió eso de la proporcionalidad directa? Sí, profe. Sí, profe. Necesito esto que quede como bien claro porque en las reglas de 3, el hecho de que usted identifique si la proporcionalidad es directa o inversa, de ese hecho va a depender cómo usted resuelva la regla de 3. ¿Sí? Por otro lado, está la proporcionalidad inversa, que también va a relacionar, ¿no es cierto?, dos magnitudes, ¿sí? O dos variables, como yo muchas veces le digo. Y lo que va a pasar en este caso, voy a poner igual x y y. Pongamos una variable x. Cuando pongo x y y es para manejar términos generales, porque como vieron en el ejemplo ya son cosas muy específicas. En el caso de una proporcionalidad inversa, lo que pasa es que si x aumenta, y va a disminuir. Por lo tanto, cuando pase esto, si la una aumenta y la otra disminuye, vamos a decir que hay una proporción inversa o hay una relación inversa entre esas dos variables. ¿Sí? También puede pasar lo opuesto a esto, es decir, que si y disminuye, en cambio mi y aumente. Si ven, entonces siempre va a ser una proporción o siempre va a ser una relación inversa cuando la una aumenta y la otra baja o viceversa, cuando la una baja y la otra aumenta, de alguna manera. Entonces, en ese caso vamos a hablar nosotros de que entre esas dos variables va a haber una relación inversa. Para poner un ejemplo, está acá lo del auto y la velocidad. A ver, está lo de la velocidad y el tiempo que se demora en llegar un auto a un distinto lugar. Supongamos, voy a hablar de dos variables aquí, que serían la velocidad y el tiempo que se demora en llegar a algún lugar. Entonces, cuando yo voy manejando un carro, ¿no es cierto? Quiero irme de aquí a Ambato, ¿ya? Si yo voy, no sé, a 50 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Me voy a demorar, supongamos, 2 horas y media. Pero si yo aumento la velocidad y me voy a 100 kilómetros por hora, digamos, me voy a demorar 1 hora y media. Si ustedes se dan cuenta, lo que acabo de decir, yo he aumentado la velocidad y el tiempo de llegada a este punto, la distancia sería constante, va en cambio a disminuir. Por lo tanto, en este caso, cuando la velocidad aumenta, ¿no es cierto?, el tiempo en llegar o recorrer una distancia va a disminuir. Por lo tanto, aquí vemos que entre la velocidad y el tiempo en que me demoro de ir desde un punto A hacia un punto B, van a relacionarse de manera inversa. En estos casos vamos a decir que existe, que son inversamente proporcionales, ¿sí? En estos casos. O puede pasar lo contrario, que si yo disminuyo la velocidad, el tiempo de llegada a un lugar va a aumentar. Es decir, si yo voy más lento, me demoro más. O incluso puedo hablar esto caminando, ¿no es cierto? Si yo quiero caminar desde el instituto, ¿ustedes conocen el instituto? Desde el instituto, digamos, hasta un punto que sea conocido, hasta el Parque del Ejido, se me ocurre. Si yo camino de forma muy lenta, digamos, me voy a hacer 1 hora. Pero si yo aumento y voy trotando, me hago media hora. Entonces, si ustedes se dan cuenta también en este ejemplo, mientras la velocidad aumenta, el tiempo de llegada disminuye. En este caso vamos a decir que hay una proporción inversa o que hay una relación inversamente proporcional entre esas dos variables. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tienen preguntas hasta ahí? Sí, no sé. No, Inge.
¿Está claro? Necesito que esto quede muy claro porque vamos a hacer ya después de esto las reglas de 3. Entonces, si Sí está claro, profe. Ya. Porque si no queda claro es un poco grave. Ya. Entonces, ahorita vamos a hacer un cuadrito para reglas de 3. Ya. Y luego donde no quería. Quiero este cuadrito más abajo. Está medio loco. Déjenme ver. Voy a poner mejor aquí el cursor. Ya, vamos a hacer un cuadrito de reglas de 3. Lo que a mí se me suele hacer, o no sé si a ustedes, pero me parece como más fácil entenderlo en cuadros. Ya. Entonces de ahí vamos a ver el otro tema que tenemos para hoy, que son las reglas de 3. Las reglas de 3 son, digamos, expresiones que nos permiten de alguna manera interpretar un ejercicio. Es decir, yo voy a pasar lo del lenguaje escrito, literalmente hecho un texto, voy a pasarlo a expresiones matemáticas, ¿sí? Y en este caso las reglas de 3 se relacionan con la proporcionalidad. ¿Sí? Se relacionan con las proporciones. Vamos a usar como bases para el tema de proporción, de reglas de 3, las proporciones. En ese sentido, nosotros vamos a tener reglas de 3 directas, vamos a tener reglas de 3 inversas y vamos a tener reglas de 3 compuestas. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿No es cierto? Ustedes ven que tenemos 3 tipos de reglas de 3. Ahora, cuando hablo de reglas de 3 compuestas, va a haber una combinación de las directas y las inversas. Ya, una regla de 3 directa viene a ser, déjenme solo hacerle un cuadrito más. Ya, una regla de 3 directa viene a ser aquella en donde nosotros encontramos proporciones, o encontramos una relación de las variables directamente proporcional. ¿Qué quiero decir que sea directamente proporcional? Que esas proporciones van a ser directas, es decir, si la una aumenta, una variable aumenta, la otra variable también va a aumentar. En cambio, cuando hablamos de reglas de 3 inversas, vamos en cambio, o va a haber una relación de las variables inversamente proporcional. Por eso era clave entender lo otro. Si es que lo otro no está claro, o sea, nos vamos a confundir en esta parte. Por eso preguntarán nomás si es que tienen dudas. Y en cambio, las reglas de 3 compuestas, en este caso nosotros vamos a tener una combinación entre proporciones directas y proporciones inversas. ¿Sí? Puede ser también que se dé el caso que una compuesta esté hecha con 3 proporciones directas iguales compuestas, 3 proporciones inversas iguales compuestas, 2 directas, 2 inversas compuestas, 2 directas, una inversa compuesta, una inversa, 2 directas compuestas. ¿Sí? Siempre que tenga algo importante, en este caso, o esta relación, aquí va a haber, cuando hablo de reglas de 3, aquí yo voy a tener generalmente, voy a poner, generalmente en las reglas de 3 de este tipo, no acá abajo, lo que estoy relacionando entre las directas y las inversas van a ser 2 proporciones. En las compuestas hay más de 2 proporciones, más de 2 razones, perdón. Entonces aquí, aquí voy a tener una relación entre 2 razones. ¿Sí?
Cuando hablo de dos razones, quiere decir A sobre B como es a C sobre D. Igual en las inversas yo voy a tener solo dos proporciones. Dos razones, perdón. Dos razones. Y en las compuestas, en cambio, yo voy a tener más de dos razones. Es decir, puedo tener 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y el número de razones depende también del número de variables. Es decir, en las directas yo voy a tener dos variables, en las inversas dos variables, y en las compuestas yo voy a tener 3, 4, 5, 6, depende del problema, el número de variables, ¿sí? Ya, en ese caso, para resolver este tema de una vez que usted reconoce qué tipo de regla de tres puede aplicar, no sé si alguien se acuerde del colegio, cómo resolvíamos las reglas de tres directas. No sé si del colegio se acuerdan, por lo general suelen acordarse. Me parece que en Cenecit les preguntan siempre cosas por el estilo. ¿Alguien se acuerda? Era cuando hacíamos la X. Uh-huh. Ah, algo importante, igual vamos a tener un valor desconocido, ¿no es cierto? Si yo tuviera, por ejemplo, no me deja hacer ecuaciones, ¿qué onda? Ah, no, sí. Igual, voy a poner aquí. Ya. Si yo tengo, ¿no es cierto?, la proporción A es a B, puso lenta la compu, como C, y voy a tener siempre un valor desconocido, como C es a X. Cuando pongo X, quiere decir que tengo aquí un valor desconocido. Si tengo esto, A es a B, como C es a X, y digo que es una proporción directa, ¿cómo puedo resolver eso? ¿O cómo puedo sacar mi valor de X? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Nadie. No sé si está bien, profe. Creo que era multiplicado y después dividido. Multiplicado y después dividido, ya. ¿Cómo me quedaría esto? ¿O a qué sería igual a X en este caso? No me acuerdo del todo, profe. ¿Se acuerda de todo? Para este caso, no quiere que se baja mucho el cursor. Para este caso, para el primer caso, si yo tengo una relación directa, yo voy a decir A es a B como C es a X, ¿sí? Si yo aplico lo que les decía anteriormente en proporciones, esto sería lo mismo que tener A por X igual a B por C. ¿Sí se acuerdan que vimos eso, cierto? Arriba. Lo que yo tengo que hacer es despejar la X. Ya habíamos visto eso en clases pasadas, el tema de las X. Entonces, voy a insertar igual otra ecuación. Me cogió la locura. Está muy lenta la computadora. Entonces, lo que debería tener... Ya. Aquí en este caso, X va a ser igual, ¿sí? Si yo despejo la X, esta X que está aquí en el denominador, pasa a multiplicar y me quedaría A por X es igual a C por B. Por lo tanto, aquí tendría primero C por B. Pero la idea es encontrar X, por lo tanto a la X la debo dejar sola. Si aquí está con la A por X, la A está multiplicando y pasa a dividir. ¿Sí? Una vez que está multiplicando, la A, perdón, pasa a dividir de esta forma. Por lo tanto, si yo tengo una
una proporción, perdón, una relación directa de mis variables, en este caso A es a B como C es a X, la X va a ser igual a C por B dividido para A. ¿Sí? Utilizando en este caso el tema de las proporciones, cuando yo tenga una regla de 3 directa. Ahora si yo tengo lo mismo, A es a B como C es a X, pero encuentro que es una relación inversa, en cambio, en este caso, a ver cómo me voy a mover. Déjeme le agrego a este mismo cuadrito. Listo. Si yo tengo lo mismo, pero para el caso de una proporción inversa, no voy a hacer el mismo procedimiento. Va a haber un pequeño cambio. Antes de empezar a resolver de alguna forma mi proporción, ya yo otra vez tengo A es a B como C es a X. Pero si encontré que es una relación inversa, lo que se suele hacer primero, antes de resolver, es darle la vuelta a una de las proporciones porque se relacionan de manera inversa. Es decir, en vez de tener aquí C es a X, lo que yo voy a tener es X es a C. Siempre que usted ¿Cómo sé que es una inversa? Ya, decíamos hace rato, una proporción es inversa cuando una variable aumenta y la otra disminuye. O viceversa, si una variable disminuye, la otra tiene que aumentar. Esto veíamos acá arriba con el ejemplo del automóvil, ¿no es cierto? Sí, eso de ahí. Pero en este caso A no sabemos cuánto tiene ni B. No, todavía no le hemos puesto ejemplo con ejercicio, solo estamos viendo de manera genérica. O sea, estamos suponiendo que la relación entre unas variables y otras, en este caso sea directa o sea inversa, ¿sí? En este caso estamos diciendo, para hablar de reglas de 3 inversas, que es inversa la relación entre las dos variables, ¿no es cierto? Por lo tanto, A es a B sobre C es a X, lo que se tiene que hacer es darle la vuelta a una proporción, es decir, en vez de poner C es a X, pongo X es a C, de esta manera. Y para resolver esto, igual que en esta, yo tengo que despejar la X, porque a mí lo que me interesa sacar en el caso de las reglas de 3 es el valor de la variable X. Por lo tanto, para el caso de las inversas, X en cambio va a cambiar, ¿no es cierto? Porque en este caso, como está en el numerador, va a ser distinto. Me va a quedar A por C es igual a B por X. Si yo despejo a la X, es decir, la dejo sola, me queda que esto es igual a A por C sobre B, que es diferente a lo de acá. Entonces, en el caso de proporciones inversas, en cambio, la X va a ser igual a A por C dividido para B. Sí, estamos haciendo como de manera muy genérica todavía. Ya con ejercicios vamos viendo en la práctica que igual se debe primero identificar qué variables voy a relacionar, decir yo que sé, velocidad y tiempo, o kilogramos y precio, o metros con precio. Depende de lo que estemos haciendo el ejercicio, ¿sí? Y si yo encuentro que es una relación directa, la X va a ser igual a C por B sobre A, mientras que si la relación es inversa, X va a ser igual a A por C sobre B. En el caso de las de acá, de las compuestas, yo voy a tener una mezcla entre inversas y directas, o voy a tener más de 3 proporciones solo directas o más de 3 solo inversas. Para eso sí ya les voy a explicar más detenidamente esta parte en la pizarra, ¿sí? Por lo pronto necesito que sepan identificar principalmente cuándo es directa y cuándo es inversa una proporción, o cuándo es directa y cuándo es inversa la regla de 3. Sí, eso necesito primordialmente, que tengan